Hola mis rockstars, ¿cómo están? Bienvenidas a este nuevo episodio de Vivir de eso, el podcast. Hoy vamos a estar charlando entre amigas. Sí, me encanta. Ay, me encanta esta parte del podcast. Porque es como muy relajada. Yo puedo tomar un mate y vamos a charlar de un tema. Y este tema del que quería charlar hoy es el tema de estar sola en el negocio, emprender sola o como vos le quieras llamar. Porque es algo que a mí yo lo he vivido mucho, 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 mucho. Y es un tema del que por ahí no se habla tanto. No sé si se habla tanto, no importa, pero yo no lo hablo tanto. Eh, y creo que es como importante que esto se ponga en la mesa. Porque creo que muchas mentoras, por lo menos, damos por sentado que todas nuestras clientas tienen ya esta red de sostén alrededor que muchas veces no existe y que ni siquiera saben que deberían tenerla. Por eso, pero no hablo solo de mujeres, o sea, me parece que esto como negocio es importante porque en la vida cualquier vínculo siempre te va, bueno, siempre no, pero la mayoría de las veces es importante. Somos seres sociales, necesitamos de otras personas. Y si sos un poco como yo, de una persona que se maneja muy bien sola, por ahí no llegaste todavía a ese punto en el que te das cuenta de que por más que te manejes bien sola, es mucho más fácil si lo haces acompañada, es mucho menos frustrante, es mucho menos estresante, es mucho menos agotador, porque tener un negocio y estar siempre sola es totalmente agotador, aunque por ahí hoy no te des cuenta, el día que tenés esa red que te sostiene, es como que te das cuenta que sí era súper agotador. Ay, la cortina, mira cómo se mueve. Mira los efectos que te hago. Em, yo creo que hay un costo invisible en el tema de tener tu negocio sola que del que no mucha gente habla y que me parece que está bueno hablarlo, o sea, me parece que es importante. Si escucho este episodio, si lo hubiese escuchado hace 3 años atrás, hubiese dicho, oh, otra vez hablando de... No, pero quédate porque para mí, en serio, creo que esto te va a ayudar y te quiero mostrar como con información, por lo menos compartirte mi historia de por qué creo que es tan importante tener ese sostén, digamos, que te rodee, esa red, esas conexiones que te ayuden como a que no sea tan difícil el camino de tener un negocio. Eh, yo siento que lo que pasa muchas veces es que cuando no tenemos esa red, cuando no tenemos ese espacio, ese lugar seguro al que acudir, estamos agotadas, tenemos muchas dudas, muchas veces lo que hacemos es dar vueltas, seguramente te pasó alguna vez, dar vueltas sobre lo mismo, ta, 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 ta. Por ejemplo, mis clientes que vienen a mentoría es mucho de eso, como rumiando algo, no sé si hacer esto, no sé si hacer lo otro, no sé si hacer esto, no sé. No significa que sean tontas o que no sepan de estrategia. No importa en qué nivel del negocio estés, no importa si sos regrosa y estás ganando miles y miles de dólares o si recién arrancas, no importa. Si ustedes se fijan, todas las mujeres que tienen negocios exitosos tienen un entorno que las sostiene. Tienen un entorno que las sostiene. ¿Por qué? Porque lo necesitamos en cada uno de los niveles que estemos en el negocio. Siempre lo vamos a necesitar. Siempre. Lo necesitamos ¿por qué? Porque somos personas. Y muchas veces pasa también, creo yo, que cuando estamos, o sea, en nuestro negocio somos muy subjetivas. Y es difícil ser objetiva porque se juegan muchas emociones dentro de un negocio. O sea, se juegan dentro de nuestro propio negocio. Cada vez que tenemos que tomar una decisión, no es una decisión sí o sí súper fría y con toda la información del mundo. Es una decisión muy emocional muchas veces y que está, aunque queramos que no, y está bueno que no sea tan así, está muy ligada a nosotras y a nuestras emociones. Entonces, lo que pasa es que muchas veces es difícil tomar decisiones, pero simplemente porque somos nosotras y nuestro negocio, nada más, no porque no seamos capaces o porque no seamos re inteligentes o porque no seamos súper talentosas, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con eso. Yo creo que mi creencia era que si yo pedía ayuda o me dejaba ayudar, no era tan grosa, ¿no? Como, entonces yo puedo sola yo soy tan grosa que puedo sola y como que nadie
me va a venir a ayudar a mí porque si yo pido ayuda entonces no soy tan grosa. Chicas, no tiene nada que ver con eso. O sea, porque aparte una tiene pero tanta información en la cabeza que muchas veces ni siquiera la encontrás. Pero no significa que no la sepas. No significa que no la sepas. Alguien viene, o sea, a vos te pasa también. Como la típica de yo soy re grosa dando lecciones de amor, dándole los tips y consejos a mis amigas. Todas vienen todas acuden a mí, pero cuando yo estoy en una relación soy un desastre. ¿Por qué? Y porque es más fácil cuando estás por fuera. Obvio que es más fácil. Y todas necesitamos esa amiga que nos dice, che, boluda, te la estás mandando. Y así lo mismo es en el negocio. Esa crítica, esa mirada externa que te dice, che, estás haciendo medio cualquiera, pero de onda, o sea, bien, o sea, no es para bardearte, no es para decirte algo malo, no es para desanimarte, simplemente poner tu energía en este lugar que te va a ir mejor. Y yo creo que es esto de las dudas, de estar tanto tiempo pensando que si hago esto, que si hago el otro, que no sé qué hacer, que y enroscarte, eso te pasa cuando estás sola. Así es simple, porque si vos tenés una red de apoyo, esas cosas no te pasan. No te pasan, ¿por qué? Porque la red de apoyo va a ser la que te va a decir, che, deja de pensar tanto en esto, porque no haces esto y ya, y listo. Y sea cual sea, cuando digo red de apoyo me refiero a tener eh, tu sostén, digamos, de tu red de colegas, de dueñas de negocio, sean o no del mismo rubro, tu red de amigas de negocio, velo como tus compañeras de trabajo. Porque vos poner en el trabajo, ¿no? En otro trabajo, cualquier otro trabajo en donde hay otras personas trabajando. Nadie te va a entender más con un problema laboral que tu compañera. Porque está ahí. O sea, está ahí. Conoce todo. Vos le puedes ir a contar a tu pareja, le puedes ir a contar a un amigo los problemas laborales. Pero la realidad es que nadie te va a entender tanto como alguien que está ahí adentro. Y esto es lo mismo. Nadie te va a entender tanto como una persona que también tiene un negocio, ¿no? Entonces, por un lado me refiero a sostén, a guía, a entorno. Yo creo que el entorno para mí es por un lado colegas y por otro lado mentores o mentoras. O sea, creo que esas dos cosas están buenas tenerlas, ¿no? Porque por un lado tenés la guía profesional, pero creo que por ahí está bueno siempre tener una red de colegas con las que puedas comunicarte y contar con esas personas. Y por otro lado, si solo tenés la red de colegas, también muchas veces te puede llegar a faltar una guía que realmente se pueda sentar con vos y decir, bueno, vamos a trabajar en tu negocio. Yo, por ejemplo, la mentoría la veo siempre como una terapia del negocio. O sea, vengo acá a trabajar con mi negocio y me doy la oportunidad de decir, así como tengo mi sesión con mi psicóloga, tengo mi sesión con mi mentora. O sea, yo lo veo como así. Y para mí esos espacios son los que te hacen crecer. El espacio de juntarte con colegas y el espacio de juntarte con mentoras son los que te hacen multiplicar cualquier inversión que vos estés haciendo. Es así. Por eso el futuro de los negocios son las comunidades. Porque la gente necesita otras personas. Nos necesitamos. Es así de simple. Eh, bueno, quiero seguir un poco lo que me anoté porque si no me voy de tema. Esa sensación de estar siempre decidiendo sola, esas vueltas que damos, eso de rumiar siempre, dudas constantes, y vos que te sentís revoluda, ¿cómo voy a tener esta duda? O sea, tiene que ser una pavada, y sin embargo es como, no, o sea, es re válido tener dudas, aunque sean boludas, me parece espectacular, me parece lo más normal del mundo. O recomendaciones, ¿vieron? Cuando es como, ay, no sé a quién preguntarle esto. Quiero, no sé, arrancar tal cosa y no sé a quién preguntarle. Y cuando te acostumbras tanto a no preguntarle a nadie, ni siquiera se te cruza por la cabeza preguntarle a alguien. Como me pasaba a mí. Era como, no tengo a nadie a quien preguntarle esto, pero estoy tan acostumbrada a no tener a nadie a quien preguntarle, que es como, lo averiguo sola. ¿Y qué pasa? Que el camino es larguísimo para averiguar un montón de cosas sola. Es mucho más fácil decir, che, menganita, ¿qué herramienta estás utilizando para tal cosa? Tal. Ah, joya, gracias, listo. O no te recomiendo tal porque es una porquería. Ah, buenísimo, me ahorraste 10 horas de investigación. Gracias, te agradezco. Eh, y también si vamos a temas un poco más profundos, eh, obviamente que tener a alguien con quien puedas hablar de lo que sentís
y que te entienda sin tener que explicarle y explicarle y explicarle. Tipo, me siento agotada con mi negocio porque esto, y que te diga, te entiendo totalmente. O sea, same. Es como ese same amiga. Es tan importante. A mí lo que me pasó, yendo por ahí un poco a contarles un poco de mi parte, de mi historia con respecto a esto, es que cuando recién arranqué a emprender, sí estaba muy, en 2018 estaba muy en mood, vamos a juntarnos, tengo amigas, qué sé yo, estábamos todas re perdidas, pero por lo menos estábamos juntas. Y realmente me sirvió mucho, yo ahora lo puedo ver, ese primer empujón de trabajar con otras personas me sirvió desde muchos puntos de vista, o sea, desde crecí mucho más rápido, la pasé mucho mejor, no sé, miles de cosas, tomé decisiones mucho mejor, o sea, no tuve que sufrir tanto, digamos, en el camino. Pero no lo digo, sufrir no digo desde el lado de un sufrimiento así como, qué tortura emprender, no, para nada, o sea, pero sí es verdad que algunas decisiones son difíciles cuando estás sola. Y la realidad es que después, en la pandemia, obvio, corté comunicación con todo el mundo, no veía a nadie, qué sé yo, y yo, que a mí me resulta tan fácil volver a guardarme en la cueva, porque soy así, soy de ese estilo de persona, me guardé en la cueva. Y me costó salir, me costó tanto salir, tanto, tanto, tanto. Siento que dejé de, o sea, tuve como que volver a... No sé cómo explicarlo, es como si me hubiese ido de la sociedad. O sea, literalmente estaba en la cueva, como que me fui de la sociedad, dejé de conocer gente nueva, dejé de hablar con otras colegas, o sea, solo hablaba con clientas y cada tanto, porque en general tampoco era que, como no daba mentorías ni nada, era como que no estaba tan en comunicación. Yo estaba como si viviera en el medio de una isla sola, básicamente. Y eso hizo que mi negocio se estanque tanto y que yo me estanque tanto, pero tanto. O sea, fue una locura. Y empecé a salir de ese estancamiento cuando empecé a dar clases. Yo les voy a contar cómo fue. Empecé a dar clases de diseño web en vivo. Y cuando empecé a dar clases de diseño web en vivo, empecé a ver que había otras personas del otro lado, ¿no? Como, sí, obvio, hay gente que me compra, o sea, y esas gentes son personas que están del otro lado. Y cuando empecé a ver que había personas del otro lado, empecé obviamente a ver lo que sentían, lo que les pasaba, y ahí fue que conocí a mi primera mentora, que fue clienta mía primero de ese curso de diseño web, que fue Lorena. Cuando la conocí a Lorena fue como, tengo que trabajar con Lorena, o sea, ella es recopada y me va a ayudar a esto que yo creo que necesito, que en realidad estaba totalmente errada con lo que necesitaba, pero yo creía que necesitaba esto. Entonces yo la fui a buscar porque le dije, yo necesito esto, y ella fue como, no, vos necesitas esto, necesitas esto otro. Y tenía razón. Así que trabajamos mucho en las bases del negocio con ella, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta que pedir ayuda no es un signo de debilidad, no es un signo de no tenés ni idea de lo que estás haciendo, no es un signo de sos peor persona, sos peor profesional o lo que sea. Simplemente es, soy lo suficientemente estratégica de saber que yo no sé todo. Y está bien, está bien. Es más, hay algo que es como en la mente de la dueña de negocio sola, esto no existe, pero es una gran verdad, que es como, ¿vieron cuando la gente es como que, hay gente que desprecia la gente que tiene equipo? Es como, bueno, pero eso lo dice el equipo. Es como, boluda, pero justamente una manera de ser estratégica como dueña de negocio es elegir un buen equipo y ser sabia en esas decisiones. Y eso es lo que a vos te hace inteligente. Te hace inteligente entender cuando vos no tenés que hacer las cosas y las tiene que hacer otra persona. Y te hace inteligente y estratégica pedir ayuda, ya sea en tus colegas o en una guía, sea mentora, consultora, quien sea que uses de guía. Eso es ser estratégica con el negocio. Es entender que vos no sos omnipotente, que no tenés todas las respuestas y que sola es mucho más difícil. Yo lo digo desde mi lado, ¿por qué? Porque yo era muy de la creencia de que no, yo tengo que saber todo. Si yo enseño marketing, yo tengo que saber todo. No puedo pedir ayuda a alguien de marketing porque
¿Cómo voy a pedir ayuda a alguien que sabe marketing si yo sé todo de marketing y tengo que enseñar? O sea, es como cualquiera, boluda, cualquiera. Después entendí que no, que nada que ver, ¿no? Y bueno, la primera mentora con la que trabajé fue Lorena. Después, cuando empecé yo a dar mentorías, me empecé a integrar de nuevo, empecé a hacer... Creo que el tema empezó cuando, a partir de esto que hice con Lorena, empecé a hacer entrevistas en el podcast. Y ahí tuve que ponerme a investigar. Posta, o sea, tuve que ponerme a investigar a quién iba a invitar al podcast porque no tenía ni idea de a quién invitar. Porque conocía tan poca gente que no sabía a quién invitar. Entonces tuve que ponerme a investigar, buscar gente que yo diga, bueno, esta me cae bien, porque la mayoría como que me caían todas mal, porque yo re mala onda. Y, ay, qué gracioso. O sea, es como que ahora nada que ver, pero en ese momento era como yo mirando así como con cara de asco a la gente, como... Ahora nada que ver. Pero bueno, en ese momento estaba re en esa y era como muy difícil invitar gente al podcast porque todo el mundo me caía mal. A medida que empecé a invitar gente, me empecé a dar cuenta que eran todas re grosas. Porque yo era como, no, yo solo miro a las grosas, y después el resto no sabe nada. Mentira. Eso total, creencia totalmente anulada. O sea, mis colegas eran unas grosas. Y yo invitaba gente y sabía un montón, y la tenía re clara. Y es como, no, yo soy re boluda. ¿Cómo voy a pensar que solo la gente que es súper, hiper millonaria es re grosa? Soy una boluda. O sea, nada que ver. Y ahí fue cuando empecé a bajar un poco como, che, bajé un poco de las nubes, digamos. Y empecé como, che, tengo un montón de colegas que son re grosas, son re capas. Y me gusta conocerlas, ¿no? Y ahí me empecé a ampliar un poco mi círculo. Empecé a ampliar mi círculo. Ahí fue cuando empecé a conocer otras colegas que me caían muy bien. Empecé a charlar un poco más. Empecé a generar más vínculos. Y después, ¿qué fue? Cerca de fin de 2023, que ya había trabajado con... ¿Qué mentoras? No, sí, fue por ahí. Que le hice una entrevista a Damaris, Damaris Solís, que tengo un par de entrevistas con ella, que con ella pegué muchísima onda. Eh, y ahí fue que le dije, che, y si hacemos un mastermind, porque yo venía dando vueltas a eso, como tengo que tener un espacio en donde yo hable con otras personas y lo armemos nosotras y podamos intercambiar todo esto, armamos un mastermind. Que de ahí se fueron algunas y quedamos solo 3 y ese grupo de 3 fue espectacular. Seguimos hablando al día de hoy. O sea, el año pasado por ahí cortamos un poco porque estaba... en 2025 cortamos un poco porque cada una se fue medio por un lado distinto, pero ahora volvimos a conectarnos y estamos todo el tiempo hablando y la verdad que lo que yo me di cuenta en 2024 versus 2025 fue que en 2024 estuve súper conectada con ellas, crecí un montón, fue mucho más fácil, mucho más, fluyó mucho más todo y 2025 estuve retrabada, estuve como, y fue como, sí, porque ese espacio cerró y yo no fui a buscar otro. Y otra vez acá hago como, ¿no? Pienso, bueno, tendría que haber buscado otro espacio porque a mí me sirve, no lo busqué. No pedí ayuda, no hice nada, o sea, me quedé ahí donde estaba pensando que podía resolver todo sola y la realidad es que no pude. Y yo creo que nadie puede resolver todo sola y está bien, hay que aceptarlo. Entonces, como que en esto yo siento que me llevó demasiado tiempo entender esta cuestión de que pedir ayuda, de que pertenecer a un espacio que te haga de sostén, no es ser menos que nadie, no es no ser experta, no tiene nada que ver, sino simplemente es hacértela más difícil. Nada más, es como, ¿querés hacértela más difícil? Hace todo sola. Y vas a ver que va a ser todo mucho más complicado. Y no te va a ir mejor. Simplemente por ahí llegas al mismo lugar, pero te va a costar mucho más. Ahora, cuando empecé a a cruzarme con estas personas, a tener esos espacios de sostén, de mentoras, de colegas, ahí fue cuando empecé a darme cuenta que era mucho más fácil tener un negocio. Mucho más fácil, mucho más disfrutable. Incluso hoy en día con clientas con las chicas de backstage, o sea, el encuentro de una vez por semana, yo me doy cuenta que a ellas les hace bárbaro y a mí también. El poder intercambiar opiniones, poder sostener, o sea, es
es realmente muy bueno. Y por eso también es que se me ocurrió armar la sala, que es la membresía que estoy por abrir en febrero. Porque es un espacio donde yo creo que venimos a ser quien somos y dejando fuera los súper profesionales que somos y esa careta de, ay, me las sé todas, porque la realidad es que nadie se las sabe todas. No te digas esa mentira porque es una mentira. Eh, yo tengo clientas que son súper talentosas, súper profesionales, con negocios funcionando, que les va bien, y sin embargo se sienten solas. Y esto de estar solas hace que sea tan difícil crecer. Y muchas veces me buscan como mentora sin tener incluso su grupo. O a veces tienen grupos, pero grupos que realmente no las ayudan a crecer porque las critican o porque no están al mismo nivel o porque lo que sea. Porque tienen por ahí una mentalidad como muy pobre en algunos aspectos, entonces pasa que por ahí no se sienten cómodas ahí o no las ayuda, digamos. Eh, Solo el hablar de las cosas que te pasan con otras personas que te entienden ya hace la diferencia por completo. Y siento que muchas veces es eso lo que nos traba y no necesariamente el hecho de que tenemos que saber más. Es más, o sea, como que cada día compruebo que no se trata de saber más. Yo se los digo como alguien súper ñoña que me la paso leyendo, aprendiendo, escuchando podcasts, mirando clases, comprando productos, todo. O sea, y les digo la verdad, ya saber más hoy en día no es la respuesta. No es la respuesta la mayoría de las veces, ¿no? A veces sí. Pero la mayoría de las veces no es la respuesta. Sino es tener una guía, tener un sostén y tener la posibilidad de entender que, cuándo pedir ayuda y cómo pedirla, ¿no? Como ser capaces de salir un poco de nuestra cabeza y rodearnos de personas que nos entiendan y que nos ayuden a hacer todo esto más fácil. Y ser sostén de otras personas también, para mí está buenísimo porque también una crece mucho cuando empieza a rodearse de personas y puede ser de ayuda también para otras. Creo que para mí eso es esencial, esencial. Y bueno, como les decía, hace tiempo que tengo ganas de crear un espacio. Y sobre todo lo que yo noté es que mis clientes me lo pedían mucho porque los espacios que había abierto cada tanto hacía algún encuentro solo para clientas y les encantaba y se generaban cosas hermosas. Y bueno, siento que ay, el mate está horrible, se me reamargó. Siento que era como algo que tenía que hacer. También me di cuenta que yo tengo como la capacidad de crear comunidad. Una comunidad linda, mis clientas son re piolas, o sea, me encantan. Eh, y este espacio que creé, porque ya está creado, que arrancó en diciembre solo para mis clientas, que se llama la Sala Club, es una membresía en donde mi objetivo principal es primero que tengan ese sostén desde todo punto de vista, desde el lado de mi guía como mentora y desde el lado de la comunidad. Pero por otro lado, para mí, y hasta les puedo contar de qué se trata la sala, por qué se llama la sala. Cuando yo creé la sala, la pensé como la sala de ensayo, justamente porque es una sala de ensayo, o sea, porque estamos ensayando, porque no estamos en el show, estamos atrás de escena, estamos practicando, estamos preparándonos para salir. Y hay algo que pasa mucho en las salas de ensayo con las bandas que a mí me encanta, que es cuando vos vas a una sala de ensayo a ensayar, o sea, vos pagas por una sala de ensayo, por una hora o dos para ensayar con tu banda, porque tienen todos los equipos, todo eso, bueno, cuando vos vas a ensayar con tu banda, siempre hay un lugar de espera, ¿no? Que es tipo un sillón, algo así, para charlar, no sé qué. Y lo que siempre pasa es que por ahí entra una banda, sale otra, te saludás y de tanto verte te quedas charlando y te haces amigos y te haces colegas y charlas de cosas que les interesan a todos y son tus colegas básicamente. Y se genera un clima re lindo y re tranquilo y re relajado. Y a mí eso me encanta. O sea, por decir, no estamos en el escenario, estamos atrás, estamos tranqui, estamos
preparándonos, me cuesta hacer esto, no me sale, consiguieron fecha en tal lado, cómo consiguieron, o sea, todas esas cosas que uno hace con un colega. Lo mismo. Entonces pensé en la sala como ese espacio en donde nos relajamos, nos sacamos el traje de tu profesión y sos vos misma con tu negocio y venís a hablar de las cosas que te pasan por atrás del negocio, lo que sea. Venís a hacer conexiones genuinas y yo siento que eso es lo que quería hacer en la sala y que está ocurriendo, lo cual me parece espectacular. Así que en febrero voy a abrir cupos. Pero si quieren, voy a abrir cupos limitados y además voy a dar un beneficio para quienes estén en la lista de espera. Entonces, si querés enterarte cuando abro cupos, si querés tener ese beneficio, súmate a la lista de espera, dejo el enlace acá abajo, es marianblanco.com.ar/lista-vip. Eso es, igual lo dejo acá abajo para que te sumes. En febrero voy a abrir cupos, así que cuanto antes te anotes en la lista de espera mejor. Y bueno, ojalá sea un espacio en donde puedas empezar a codearte con otras personas y generar estos vínculos que tan importantes son y que tanto nos hacen falta a las dueñas de negocios para poder crecer y sostener un negocio en el largo plazo. Espero les haya gustado este episodio, muy de la charla, muy del chisme. Les mando un beso grande y bueno, nos vemos la próxima. Adiós.